Hola a todos, soy Leonardo Toro y pertenezco al equipo de Bosch Termotecnología y hoy les presentaré los tips de instalación de aire acondicionado residencial de nuestro equipo Bosch Full Inverter. El objetivo es conocer las mejores prácticas para instalar los equipos de aire acondicionado y tener un óptimo resultado en cada una de las aplicaciones. Esto está principalmente enfocado en instalaciones residenciales. ¿Qué contenidos vamos a atender el día de hoy? Principalmente para que conozcan un poquito el producto, los que todavía aún no han instalado o no lo conocen, las características del producto que lo hacen distinto a las otras alternativas, cuáles son los aspectos tecnológicos que lo diferencian y cómo inciden en los costos, cuáles son las características que principalmente mejoran la tranquilidad en tu hogar, el confort y el bienestar, y los pasos de instalación y cómo viene preparado para que sea una fácil instalación. Antes de continuar, los invito a hacer sus preguntas en el chat, ya que está todo el equipo de termotecnología esperando para responder cualquier consulta en el momento que ustedes lo requieran. El producto es un producto diseñado para las personas, es un equipo simple, pero de grandes prestaciones y de altos beneficios. Como ven acá, beneficios completos, quiere decir que no tiene carencias en las tecnologías que tiene aplicadas. Por lo tanto, están incorporadas las mejores soluciones en cada una de ellas. Y eso se enfoca en eliminar cualquier tipo de desperdicio de energía gracias a las características que veremos a continuación. El equipo es de tecnología Full Inverter, ¿ya? Quiere decir que tanto sus motores en ventiladores como en compresor son de velocidad variable y se ajustan automáticamente gracias a su algoritmo de control a la demanda instantánea del recinto que está atendiendo. También cuenta con una triple acción de filtrado, quiere decir que cuenta con 3 componentes filtrantes para atender distintos objetivos. Está hecho para ambientes fríos y calientes, quiere decir que tengo un máximo confort durante todo el año, ya sea en invierno o en verano. Cuenta con 2 años de garantía, lo que manifiesta un mayor compromiso con el producto con respecto a sus competidores, y espera una mayor durabilidad entre 8 y 10 años con una adecuada mantención. Y también tiene la capacidad de eliminar la humedad del aire en ambientes donde la humedad sea alta. ¿Cómo se configura un ahorro de energía con este equipo? Gracias a su tecnología 3D Inverter. Quiere decir que motor de ventilador de unidad interior, motor ventilador de unidad exterior y motor del compresor son de velocidad variable, por lo tanto se ajustan a la demanda instantánea, ya sea de las épocas intermedias o los periodos del día que son de menor demanda. ¿Ya? Tiene la capacidad de hacer un enfriamiento y un calentamiento rápido, mantiene las temperaturas constantes, que es algo muy importante porque el confort de un recinto se ve afectado cuando las temperaturas son variables. Por lo tanto, este equipo se encarga de mantener una temperatura seteada constante, por lo tanto, no lleva a tener pics en la tensión del compresor o en los consumos del compresor. El compresor y todos sus componentes siempre funcionan aliviados, siempre funcionan adecuados a la demanda del momento. Y eso nos lleva a tener un 60% de ahorro de energía con respecto a un sistema convencional. ¿Cómo podríamos graficar esta diferencia tecnológica con los otros equipos? Lo veremos a continuación. La tecnología tradicional es la tecnología on-off. Esto quiere decir que el equipo tiene solo una velocidad, o está encendido a su 100% de su capacidad, o está apagado. Eso quiere decir que para atender un recinto, el equipo está prendiendo y apagando constantemente hasta llegar a una temperatura, hasta exceder la temperatura que requiero
y a la inversa también voy mucho más abajo de la temperatura que requiero, y en promedio tengo la temperatura que estoy pidiendo al equipo, pero en la práctica estoy teniendo múltiples temperaturas, lo que elimina una situación confortable. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en un equipo de una velocidad, el equipo on-off. Un equipo inverter tiene la capacidad de adaptarse, ¿ya?, bajo distintas velocidades del compresor a, a una condición climática particular, ya sea una mañana fresca, con una condición más aliviada, o una tarde con mucho calor en una condición de máxima exigencia. Pero el equipo inverter se adapta. Sin embargo, el equipo inverter no cuenta con sus ventiladores de velocidad variable. Por lo tanto, los ventiladores siempre van a estar a una velocidad fija que no es necesariamente adaptada al requerimiento puntual. Por lo tanto, no tengo una máxima eficiencia de energía y, por ende, también un nivel de ruido mínimo. Ya tengo el nivel de ruido fijo. Por lo tanto, tampoco obtengo un confort máximo. Un equipo full inverter, como es la tecnología de Bosch, todos sus motores son de velocidad variable, tanto de los compresores como de los ventiladores, se adaptan de forma automática al consumo del equipo o a la demanda del equipo puntual en el horario que se está utilizando. Por lo tanto, esto se traduce en un ahorro de energía, en una máxima eficiencia, gracias al sistema bomba de calor, y ayuda al medio ambiente también porque el consumo es mínimo. Por lo tanto, esta característica es muy importante, ¿ya? Es muy importante y muy particular de nuestro equipo Bosch. Por lo tanto, esta característica nos ha hecho recibir o tener una muy buena experiencia con los clientes, e incluso en recintos donde las personas pernoctan con el equipo encendido. ¿Ya? Puede ser personas que hacen del rubro hospitalario, por ejemplo, que hacen turnos y que duermen de día, o personas que están en un hotel, digamos, y que funcionan, que duermen con el equipo encendido. Es muy apropiado y van a ir a la segura con este equipo en cuanto al nivel de ruido. Acá se ven las gráficas transpuestas una encima de otra y vemos que obviamente que el recorrido del ciclista C es el más aliviado, el que más ahorra energía. ¿Ya? Los otros ciclistas tienen un camino mucho más forzado, con mayor exigencia energética, lo que significa que no van a ahorrar mucha energía, y lo vamos a ver traducido también en gasto energético, en dinero. ¿Ya? Sí, esto se puede traducir, se puede reflejar directamente en el consumo y en la cuenta eléctrica. Por ejemplo, un equipo Bosch Full Inverter al año va a gastar 305.000 pesos durante todo el año, digamos, ¿ya? Lo que, comparado con otras tecnologías, por ejemplo, contra un equipo inverter, ahorra 151.000 pesos con respecto a la cuenta eléctrica asociada a un equipo inverter. Con respecto a un equipo on-off, ahorra 228.000 pesos, y un equipo portátil 261.000 pesos. Por lo tanto, es muy importante cuando yo le entrego a un cliente o cuando yo evalúo también para mi casa qué equipo voy a comprar, también puedo ver que puedo conseguir ahorros durante en el periodo de uso del equipo, ¿ya? Y también, obviamente, que si el equipo dura muchos más años, también ese ahorro se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando yo evalúo el precio de un equipo, también tengo que considerar los ahorros que me genera en el año. Vamos a hablar un poquito de los filtros. Tiene, como les mencionaba, tiene 3 tipos de filtros: un filtro catalizador frío, que elimina los antígenos; un filtro de alta densidad, que elimina las partículas de polvo; y un filtro biofiltro, que elimina el olor y el aire contaminado. Estos filtros están puestos en el equipo, por lo tanto, el aire que pasa por el equipo es el que se ve beneficiado con esta acción limpiadora. Pero
para limpiar un recinto completo, yo tengo que considerar por lo menos 1 o 2 horas para limpiar un equipo de forma completa, y obviamente que si abro alguna puerta, una ventana, van a entrar más partículas de polvo, polen, antes de que, y van a quedar en el recinto antes de que el equipo los pueda filtrar. Por lo tanto, no es un efecto inmediato, sino que va a depender de la velocidad y el caudal del equipo. Con respecto al nivel de ruido, ¿ya? Es muy importante que el nivel de ruido es muy bajo, es prácticamente imperceptible, alejado del equipo. En este caso, a máxima velocidad, yo puedo llegar hasta 42 decibeles, pero a una velocidad mucho más aliviada, puedo obtener niveles de ruido mucho más bajos. ¿Y cómo selecciono el equipo que yo requiero para mi cliente o para mi casa? ¿Ya? Nosotros contamos con 4 modelos de equipo: 9000 BTU, 12000 BTU hora, 18000 BTU y 24000 BTU, los que atienden una superficie recomendada de acuerdo a su capacidad, ¿ya? Esa capacidad térmica está asociada principalmente a su funcionamiento en enfriamiento. Sin embargo, la capacidad térmica en calefacción es muy similar. Generalmente, la carga de enfriamiento es mucho más alta que calefacción. Por lo tanto, si yo selecciono el equipo para esta carga de enfriamiento, en calefacción va a cumplir de todas maneras y de forma muy aliviada el equipo, voy a ahorrar energía y voy a tener un confort óptimo. Es importante mencionar, ya que estas superficies que se recomiendan acá son para recintos, digamos, un recinto estándar, pero cuando yo tengo un recinto con una exposición a la radiación directa mayor, ¿ya? Se recomienda no seleccionar equipo al límite de la superficie indicada en el cuadro. Eso quiere decir que si yo tengo un recinto de 22 metros cuadrados, con una alta exposición a la radiación a las 4 de la tarde, quiere decir al poniente, yo no puedo seleccionar el equipo de 12.000, tengo que pasar necesariamente al equipo de 18.000 para estar seguro de que voy a cumplir con el requerimiento térmico. El equipo de 18.000 BTU, si evalúa bajo su algoritmo que no tiene que funcionar a 18.000 porque es un equipo full inverter, puede funcionar a 12.000, a 9.000, a 9.200, a la capacidad que requiera. Por lo tanto, tampoco seleccionar un equipo de mayor capacidad significa tener un gasto de energía adicional. Vamos a ver ahora un pequeño video de forma muy resumida de los 5 pasos de instalación principales, y después vamos a desglosar estos pasos con los tips de instalación de forma más específica. Lo invito a ver el video. En primer lugar, buscamos la ubicación de la unidad interior y su soporte, que viene incluido con la unidad interior. La unidad exterior incluye estos topes de goma que pueden ir a una superficie, en una losa, la conexión del kit de tubería, que está hecho para conectarse directamente con las válvulas de la unidad exterior. No se debe usar teflón. La regleta de la unidad exterior e interior de control, y lo más importante, el vacío, que vamos a explicar en detalle, de 30 minutos por lo menos. Perfecto. Esa es nuestra página web. Perfecto, pasamos a los pasos de instalación. En primer lugar, buscamos la ubicación de la unidad interior y tenemos la posibilidad también de elegir una zona que no podamos dañar alguna instalación, como cables, tuberías, fierro, estructuras. Para eso podemos utilizar una herramienta para escanear el muro que vamos a instalar. Es importante respetar las distancias, que se ven muy pequeñitas en la imagen, pero hablan de 15 centímetros en la parte superior, 12 centímetros en los costados y por lo menos a 2,3 metros de altura, principalmente pensado en que el aire no pegue directamente en las personas, ¿ya? Debemos seleccionar una ubicación óptima para la conexión del condensado o el desagüe y el paso de tubería sin afectar la estética del recinto. Quiere decir que tal vez la ubicación
sea ideal, sea al medio de un recinto, pero nos va a obligar a atravesar todo ese recinto con las tuberías a la vista. Entonces, ahí debiéramos replantear la ubicación para que las tuberías tengan el menor recorrido a la vista posible. La ubicación de la unidad exterior es muy importante, se debe comprobar que el lugar se encuentre firme y no vibre con el funcionamiento de la unidad y asegurar que no esté muy cerca de los vecinos o donde pueda generar alguna molestia. Debemos considerar la ubicación apropiada para llegar con el alimentador eléctrico. Este equipo se alimenta por la unidad exterior, por lo tanto, el alimentador de la energía eléctrica debemos llegar hasta acá, por lo tanto debe estar cercano, y la descarga de aire en su funcionamiento no se debe direccionar hacia algún vecino cercano, porque va a generar una cierta molestia. En verano este equipo expulsa aire caliente y en invierno expulsa aire frío, lo que puede ser molesto para los vecinos. La unidad cuenta con un punto de desagüe. Si este desagüe se inunda o se mantiene con agua, es probable que en invierno se congele y se tape. Por lo tanto, ese desagüe debe escurrir, idealmente con una pendiente natural hacia un punto de desagüe o descarga de agua lluvia. La unidad interior posee un soporte que se instala al muro, y este soporte se debe nivelar adecuadamente en la ubicación que hayamos elegido para el montaje de nuestro equipo. ¿Ya? A continuación se hace la perforación para instalar los tornillos. Ya la broca debe ser del mismo tamaño de los tarugos que voy a utilizar, y resguardando siempre la horizontalidad del soporte. Y a continuación, simplemente monto el soporte con sus tornillos de manera horizontal. Una vez que tengo el soporte, puedo trazar la ubicación de la pasada de las tuberías y los cables hacia la unidad exterior. Eso se recomienda hacerlo con una plantilla de PVC, que después vamos a utilizar también para la misma pasada. Como vemos en la imagen, acá al costado derecho, las tuberías se pueden posicionar saliendo tanto por la izquierda, por la derecha, o por la parte posterior del equipo, para que no se vean. Por lo tanto, tengo muchas opciones. Sin embargo, el direccionamiento de las tuberías debe ser con mucho cuidado para que no se obstruya o se produzca un quiebre o estrangulación de la tubería. Para perforar los muros se puede utilizar una tubería extra larga, va a depender del muro que yo tenga que atravesar, y se puede mejorar la perforación con un cincel en caso de que sea de concreto hormigón. Antes de instalar las tuberías, yo debo instalar una canalización por el muro, ¿ya? Idealmente con el mismo tubo de PVC, pero de la longitud del muro, para resguardar las tuberías, la aislación, el desagüe y los cables. ¿Ya? Este tubo protector nos va a ayudar a evitar posibles condensaciones en caso de que se rompa la aislación dentro del muro. Y bueno, acá en este paso vemos que ya podemos introducir las tuberías y los cables por la pasada del muro. Esta acción ya tiene un punto bastante delicado, porque el kit de tubería generalmente viene con unas tapitas. Entonces, esas tapitas impiden que al pasar las tuberías por el muro, ingrese polvo adentro de las tuberías, lo que sería muy, muy crítico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Se pueden asegurar con alguna cinta adhesiva estas tapitas, de manera de que no ingrese polvo a las tuberías cuando yo las atravieso por el muro. En caso de que las tuberías excedan el largo del kit de tubería, se recomienda utilizar un rollo de tubería. Los rollos normalmente vienen de 15 metros. Entonces, si yo supero el kit de tubería, que son 5 metros, no recomiendo añadir soldaduras o añadir kit o pedacitos de tubería, sino que pasarme directamente al rollo de tuberías que se vende en el mercado, que es de 15 metros. ¿Ya? Y en caso de yo tener
necesariamente alguna soldadura porque excedí los 15 metros, ya debo probar con 500 psi de nitrógeno, o sea, 500 psi de presión con nitrógeno por 24 horas estas tuberías para asegurarnos de que no existan microfugas en las soldaduras, que es muy importante. Otra buena práctica para ese tipo de soldadura es generar un flujo de nitrógeno para evitar el óxido de cobre en el interior de la soldadura. Bueno, ya con estos pasos podemos pasar a la instalación de la unidad interior y con eso algunos tips. Por ejemplo, cuando yo en vertical excedo los 10 metros de tuberías en verticales, debo instalar trampas de succión. ¿Ya? Esas se instalan en la tubería de succión y permiten que el líquido no llegue directamente al compresor por una parte, pero también evitamos que el aceite se quede en el camino, en la vertical. Por lo tanto, debo hacerlo siempre con la herramienta adecuada, con una curvadora, para que la tubería no se quiebre o se estrangule. En el caso de tener que cubrir tramos de tubería con canaleta de PVC, podemos ingresar acá el cable de interconexión y las tuberías. Y bueno, ahí se ve el técnico que está tapando las tuberías. Y cuando conectamos tanto la unidad interior o la unidad exterior, las tuberías, ¿ya? Con nuestro kit, debemos realizar un apriete con dos llaves para no forzar las conexiones de la máquina y generar fugas. ¿Ya? En estas conexiones, quiero ser reiterativo, no se instala teflón, sino que con la presión de apriete es suficiente para lograr la hermeticidad. Finalmente, pasamos a la parte de interconexión de control y fuerza. En la imagen que vemos a mano izquierda, vemos la regleta de la unidad exterior. Esa regleta está dividida en dos partes, la parte de suministro de energía al lado derecho, donde yo conecto línea, neutro y tierra, y al lado izquierdo con 5 conexiones para la tierra y 4 conexiones de intercomunicación que se van a ir a la unidad interior. El kit incluye 5 metros de cable para hacer esta interconexión de la unidad exterior a la unidad interior. ¿Ya? A mano derecha vemos la regleta de la unidad interior, ya que posee las mismas conexiones que venían de la unidad exterior, así que conectamos directamente de acuerdo a la nomenclatura. ¿Ya? Se requiere apretar adecuadamente los bornes de conexión para evitar sobrecalentamiento de los conductores eléctricos. ¿Ya? Es muy importante que eso quede muy bien apretado, ojalá idealmente con terminales. Antes de proceder, pasamos a lo más importante, es realizar el vacío. El vacío, para realizar el vacío adecuadamente, yo debo tener una bomba de vacío de por lo menos 10 CFM y un vacúmetro digital. El manómetro del árbol de carga no cumple la función de vacío, no puedo medir vacío con el manómetro del árbol de carga, por lo tanto debo tener un vacúmetro digital. Ese vacúmetro digital y la bomba de vacío los conecto yo por 30 minutos hasta obtener 250 micras. Si después de 30 minutos no se obtiene el vacío requerido, continúo 20 minutos más y claramente que si yo no llego al vacío que estoy buscando, es porque existe algún problema de fuga. Puede ser en el apriete de las válvulas o en el daño de alguna de la tubería, o incluso si yo hice soldadura, pueden estar ahí. Por lo tanto, debo asegurarme, hacer una prueba de presión nuevamente. Y bueno, si dentro de esta prueba de presión yo logro las 250 micras, estoy en condiciones de, en caso de que exceda el kit, agregar más refrigerante. Cuando yo excedo los 5 metros de longitud de tuberías para interconectar la unidad interior con la unidad exterior, debo agregar refrigerante. Por ejemplo, el equipo de 9 y de 12.000 BTU
tienen una longitud máxima de 25 metros. Entonces, si yo quisiera agregar 10 metros más a los 5 metros que ya vienen, o sea, a los 5 metros para el cual el refrigerante ya viene incorporado a la máquina, acá, según nuestro cuadro, debo agregar 15 gramos por cada metro. Si son 10 metros, yo debo agregar 150 gramos. De la misma manera, el equipo 18, 15 gramos por cada metro adicional de tubería, adicional a los 5 metros. Y en el equipo de 24.000 BTU, son 30 gramos por cada metro adicional de tubería. ¿Ya? Para hacer una carga de refrigerante como corresponde, debo utilizar siempre una balanza electrónica para medir el refrigerante que estoy cargando. ¿Ya? Esa balanza electrónica, yo peso la bombona refrigerante R410A y con eso aperturo la válvula hasta que la balanza me indique que ya cargué la cantidad que me dio el cálculo, y con eso ya cierro la valvulita y dejo de cargar. Una vez que tengo la carga de refrigerante y he pasado por todos los pasos que antes hablamos, podemos hacer la apertura de las válvulas del equipo, y con eso permitimos la interconexión de la unidad interior y la unidad exterior en el circuito frigorífico. La unidad exterior contiene el refrigerante necesario para que funcione hasta los 5 metros de tubería. Por lo tanto, cuando yo abro esta válvula, va a pasar el refrigerante, ¿cierto? Dejamos que se estabilice las presiones del refrigerante y ya puedo encender el equipo. Con una llave hexagonal, entonces, abrimos por completo esta válvula a la válvula, y con eso dejamos pasar la presión. ¿Ya? Válvula de alta y de baja presión. Y bueno, eso es principalmente los tips de instalación. El equipo está respondiendo sus preguntas acá en el chat, por lo tanto, esperamos que solucionen sus dudas. Y quiero mostrarles, bueno, acá el equipo ya que tengo acá junto a mí. Este sería el resultado de lograr una correcta instalación de la unidad split full inverter Bosch. ¿Ya? Les dejo mi correo, es leonardo.toro@cl.bosch.com. En caso de que tengan dudas adicionales, el tiempo del chat también es cortito, por lo tanto, tienen la libertad de hacer unas consultas y ver cualquier situación particular. Así que eso es. Muchas gracias por la asistencia y, bueno, esperamos también su evaluación. Gracias.